He andado muchos caminos. He abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Buenas tardes a todos los amigos de Literatura Visión. Un lunes más con todos nuestros programas, con todos nuestros poemas, con todo lo que nosotros preparamos para ustedes y con toda la compañía que ustedes nos brindan cada lunes a esta misma hora y que consideramos de apoyo para todos nuestros trabajos, para todos nuestros proyectos, para todo lo que ustedes necesitan y pueden y quieren tener. Entonces, seguimos adelante. Aquí me acompaña María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda. Y hoy tenemos, como siempre les digo, un programa muy especial porque comenzamos a mediados de esta semana, ya comenzó el mes de la herencia hispánica. Y hemos hecho un mutis en lo que estábamos trabajando sobre la filosofía y la poesía para abrirle paso a lo que es nuestra herencia hispánica, de lo cual nos sentimos sumamente orgullosos al presentar este tipo de trabajo para mostrarles a todas aquellas generaciones que no conocen o no saben cuál es el origen de nuestro idioma y por qué aquí en los Estados Unidos lo hablamos de esta manera. Vamos a escuchar y vamos a ver todos estos detalles que hemos traído para ustedes. Acabamos de escuchar el poema de Antonio Machado, He andado muchos caminos, y como siempre lo recita Juan Mora. Entonces, sin más preámbulos, vamos adelante con nuestro programa del día de hoy sobre la herencia hispánica. Y hablamos sobre lo que es cuando llega el primer hombre blanco o el primer hombre hispano, vamos a decir hispano, no, el primer hombre que no pertenece a este continente americano y pone sus pies aquí en tierras estadounidenses. Y la expedición que trajo a este primer hombre español a tierras americanas estaba nada más y nada menos que encabezada por un aguerrido aventurero nacido en el 1460 en el pequeño pueblo de Sant Hervás de Campo, hoy como se conoce como la provincia de Valladolid. Su nombre, Juan Ponce de León. Entonces no podía saberlo, pero acababa de descubrir el territorio donde siglos más tarde se fundaría una nación que llegaría a ser la más poderosa sobre la faz de la tierra, los Estados Unidos de América. Gracias a él, Norteamérica entraba así, hace casi 500 años, en la historia de Occidente.
se había adelantado en nada menos que en 107 años a los peregrinos puritanos que llegarían en 1620 a Massachusetts a bordo del Mayflower. Así comienza la historia. 20 años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el territorio de los Estados Unidos permanecía inédito para España. El gobernador de Puerto Rico, el vallisoletano Juan Ponce de León, que mantenía fuertes desavenencias con la poderosa familia Colón, quiso buscar su propia suerte y obtuvo licencia real para explorar las tierras desconocidas del norte, la llamada Tierra de Bimini, desembarcando en lo que es hoy Cabo Cañaveral en el año de 1513. Era el primer europeo que pisaba los Estados Unidos y por llegar en el día de la Pascua Florida, llamó a la región Florida. Con Ponce de León se había iniciado la saga de los grandes exploradores españoles del siglo XVI en los Estados Unidos, los que trataron de poblar el territorio sin conseguirlo, debido en gran medida a la enorme fragmentación de las naciones indias. No había ocurrido lo mismo en el sur, donde aztecas e incas eran hegemónicos y vencidos y capturados sus líderes, cayeron con ellos sus respectivos imperios. El propio Ponce de León apenas logró otra cosa que reconocer el litoral en sus dos viajes exploratorios, al ser herido de muerte. En el segundo apenas desembarcó, truncándose así sus sueños colonizadores. La expedición de Pánfilo de Narváez sería la siguiente en Florida, con resultado calamitoso. Sobrevivió Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien iniciaría con 3 de sus compañeros un insólito viaje a pie de este a oeste de Estados Unidos, realizando entre las tribus indias curaciones prodigiosas mediante el solo método de rezarles unas oraciones. Poco después, la costa atlántica sería recorrida hasta la actual Nueva York por Esteban Gómez, que bautizó las tierras descubiertas con el nombre de Tierras de Gómez, hasta que llegó el primer intento colonizador de envergadura, el del extremeño Hernando de Soto. Había hecho fortuna en la conquista del Perú a las órdenes de Francisco Pizarro y, desdeñando acomodarse a una vida regalada en Sevilla, decidió empeñarlo todo en su propio proyecto colonizador. Recibió el título de adelantado de la Florida y exploró profundamente durante 3 años el territorio de los Estados Unidos al este de Mississippi, lugar en el que encontró la muerte a causa de paludismo. Con él morirían sus sueños de colonización y el territorio quedaría libre para los colonos ingleses. Mientras de Soto exploraba en el este, Francisco Vázquez de Coronado recorría el oeste, áridos páramos que reconoció durante más de 2 años. Quedó malherido al caerse del caballo y regresó a Nueva España sin haber logrado asentar el poblamiento español. En la costa oeste, otros navegantes y exploradores como Pedro Porter, Rodríguez Carrillo, recorrían el litoral de los que andando el tiempo se conocería como California. La corona encargaría a Sebastián Vizcaíno el trazado de un riguroso mapa de la costa, que sería fundamental mucho tiempo después. Todos ellos habían explorado la tierra, pero sin conseguir asentar la colonización española, ambicionada por la corona con el fin primordial de evangelizar a los nativos y afirmar la soberanía de España en aquella extensa región, antes de que lo hicieran otras naciones europeas como Inglaterra o Francia. Esta misión la cumpliría la siguiente saga de españoles,
la de los colonizadores. Pero veamos cómo se desarrolla esta primera parte. Los colonizadores. La corona supo elegir con cordura a los hombres llamados a la tarea de ocupar y poblar de modo estable el territorio para España. En la Florida, el elegido fue el insigne marino asturiano Pedro Menéndez de Áviles, que aunque de humilde familia, se labró paso a paso el prestigio como gran marino y el favor de Felipe II, quien le nombró adelantando de la Florida con la misión de colonizar y evangelizar aquellas tierras. A pesar de la enconada animadversión dispensada por los burócratas de la Casa de la Contratación de Sevilla, que entorpecieron seriamente su trayectoria y llegaron a encarcelarle, Méndez de Áviles logró fundar la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín, en la Florida, y establecer a los franciscanos en una región poblada de indios hostiles y sumamente renuentes a la presencia española. El papel de Menéndez de Áviles en Florida correspondió en el suroeste a Juan de Oñate, quien sufrió muchas trabas por parte de los funcionarios virreinales, envidiosos de su fortuna como acaudalado propietario minero de Zacatecas. Oñate pudo sortear los terribles obstáculos que sembraron su labor colonizadora y logró llevar una gran caravana de familias y ganados desde México, por el que luego sería el famoso Camino Real de tierra adentro, hasta asentarlos en Nuevo México, poblando de nuevo efectivo el territorio con colonos españoles y sellando alianzas de amistad con los indios pueblo. Si todo esto ocurría en la frontera de los siglos XVI y XVII, la colonización de California aún se demostraría hasta las postrimerías del siglo XVIII, cuando el clarividente rey Carlos III decidió abordar la ocupación de este territorio con el doble objetivo de sembrar el cristianismo entre indígenas y frenar las apetencias colonizadoras de Rusia, que desde bajaba instalando factorías comerciales sin ocultar sus pretensiones soberanas sobre California, un territorio que España consideraba de su exclusivo dominio. Se organizó al efecto la llamada Santa Expedición, dirigida por el catalán Gaspar de Portolà y conducida en lo religioso por el insigne franciscano mallorquín Junípero Sierra. Tomando como base la Plaza de San Diego y como documento orientador el preciso mapa de la costa californiana, trazado casi 2 siglos antes por Sebastián Vizcaíno, España logró en un segundo intento localizar la bahía de Monterrey en el primer viaje, oculta por las nieblas, y fundar allí la misión del Carmel, que sería la plataforma de operaciones misioneras de Fray Junípero, y desde la cual se organizaría la gran cadena de misiones californianas desde San Diego hasta San Francisco, cuya bahía fue descubierta por el grupo expedicionario de Portolà. Consolidada la ocupación de California, España acometió expediciones marítimas hacia el norte para contener la intromisión de Rusia, llegando incluso hasta Alaska y dejando para la historia de la navegación una página épica plagada de marinos ilustres como Juan Francisco de la Bodega, Juan Pérez o Esteban Martínez, gracias a los cuales España pudo extender su soberanía hasta las remotas regiones subpolares. Esta fue, a grandes rasgos, la trayectoria de España
para culminar su ocupación en el territorio de los Estados Unidos, de cuyas 3/4 partes llegó a ser soberana, lo que significa prácticamente todo, a excepción del cuadrante nordeste, donde se asentaron las colonias inglesas. No obstante, aunque la soberanía lo fue por el todo, la colonización plena de España se extendió básicamente por la mitad Estados Unidos, desde Florida hasta California. Las instituciones españolas en los Estados Unidos, lo que es la misión. Vamos a saber sobre eso, que fue la misión, sin género de dudas, el instrumento colonizador más original, novedoso y humanitario de cuantos empleó España para llevar la cultura europea a los nativos de los Estados Unidos. E indudablemente, las naciones indias supervivientes hoy deben su existencia a esta extraordinaria herramienta transmisora de cultura que fue la misión española. Cuando se crea la figura de la misión, había nacido ya la leyenda negra contra España y las naciones europeas, envidiosas de las riquezas de América, la aventaban para desprestigiar a España y apartarla del continente americano. Pero los pensadores españoles diseñaron un modelo de ocupación por completo distinto a la entrada militar de la primera época descubridora. En adelante, en lugar de conquistadores y soldados, penetrarían en el territorio al norte del Río Grande los misioneros, y ellos serían los encargados de pacificar la tierra. Había nacido la misión, que funcionaba de acuerdo con el siguiente esquema. Un grupo de religiosos, acompañados por una pequeña escolta de soldados meramente disuasoria, se adentraba en las tierras norteamericanas y predicaba a los nativos, invitándolos a levantar una misión y acogerse en ella con sus familiares. A los indios les interesaba sumarse a la invitación, porque aspiraban a recibir los beneficios de la agricultura y los nuevos cultivos de la ganadería y su carne, y de la nueva enseñanza, de las nuevas enseñanzas técnicas que ofrecían los frailes. De esta forma, los indígenas se alojaban en régimen de internado en la misión y allí recibían una panoplia de conocimientos que iban desde la doctrina cristiana hasta las técnicas agrícolas y ganaderas, oficios como carpintería, herrería o albañilería, además de la lengua española, la música y el teatro. La misión, que podía albergar alrededor de 2.000 nativos, estaba bajo el mando de tan solo 2 religiosos, y los tiempos estaban reglamentados por horas, señaladas por el tañido de las campanas. Bajo este sistema transcurrían 10 años, al cabo de los cuales los indios habían recibido la fe y el conjunto de los conocimientos culturales y técnicos, fíjense bien, occidentales. La misión se transformaba entonces en un pueblo regido por los propios nativos, y los abnegados frailes se desplazaban 200 kilómetros para reiniciar el sistema, o sea, crear una nueva misión. De esta forma tan admirable fue colonizado por España el territorio de los Estados Unidos, y muchos pueblos y ciudades como San Diego, San Francisco o San Antonio deben su origen a una misión. Desde luego, las tribus indias lograron sobrevivir gracias a las misiones, ya que cuando los colonos angloamericanos, tras la salida de España, se desplazaron hacia el oeste y ocuparon las tierras indias,
sus propietarios nativos originales pudieron integrarse en la nueva sociedad desempeñando los oficios aprendidos de los misioneros españoles. De ahí que quepa calificar la misión como uno de los más grandes y más sabios monumentos humanitarios de todos los tiempos. El rancho y el pueblo. La tierra de frontera, sin oro ni plata, y muy insegura por la presencia de tribus predadoras, obligó a la corona a conceder generosos beneficios para los españoles que quisieran asentarse en ella, tales como tierras y aperos, igualmente y de suma importancia y atractivo para aquellos hombres y sus familias, el ansiado título de hidalgo. Se extendieron así numerosos ranchos desde Florida hasta California, todos ellos en gran medida autosuficientes y de los que queda como modelo la referencia el rancho de las golondrinas en el entorno de Santa Fe, que reproduce la vida española en la frontera hace varios siglos. El Rocío, cuyos habitantes repiten que aparece un pueblo del oeste, del modelo andaluz provienen estos primeros pueblos del oeste norteamericano, que andando el tiempo se consolidaron como ciudades, como es el caso de San Agustín o como Los Ángeles, fundada por unas pocas docenas de familias y llamada en su bautismo Santa María, Reina de los Ángeles de Porciúncula. La cultura material, 3 siglos de presencia de España en los Estados Unidos, dejaron una impronta en el orden material que el tiempo no ha logrado borrar. En el ámbito agrícola, los colonos y sobre todo las misiones introdujeron una extensa variedad de nuevos cultivos, ya que la agricultura indígena original se limitaba a unos pocos productos, entre los que se destacaban el maíz y la calabaza. España llevó el trigo y los demás cereales, las legumbres, los frutales, los cítricos y otros muchos productos que enriquecieron la dieta nativa y que los indios aprendieron a cultivar en las misiones. Así, la afamada producción vinícola de California tiene su origen en las viñas introducidas por las misiones y que por ello fueron llamadas uvas misioneras. También el ganado texano debe su nacimiento a las vacadas llevadas allí por los misioneros. El ganado supuso un gran impacto, con el caballo a la cabeza. Los caballos habían desaparecido de América en tiempos prehistóricos y reaparecieron en América del Norte con Hernán Cortés. Una enfermedad de Cristóbal Colón en el momento del embarque de Iquitos en su segundo viaje hizo que no pudiera asistir en persona a este, y los tratantes sevillanos cambiaron los soberbios corceles que el almirante había aprobado en el alarde previo por otros lúcidos que los historiadores han calificado de matalones. Pero no eran tales ruines caballos, sino ejemplares recogidos en las marismas del Guadalquivir, en particular la raza caballo de retuerta marismeño, de poca alzada, pero extraordinario en el trabajo campero, y estos pequeños caballos fueron los que poblaron no solo Norteamérica, sino la totalidad del espacio rural americano. Y con los caballos se extendió al conjunto de la cultura ecuestre y ganadera de las marismas del Guadalquivir. La vaca mostrenca, las ovejas churra, lebrijana y sobre todo el vaquero y el manejo ganadero de las marismas
la montura, las espuelas, los saones, el sombrero, el rodeo, el marcaje a hierro, todo lo cual lo incorporó Hollywood al cine, exportándolo al mundo entero en el western como una de las señas de identidad de los Estados Unidos, pese a su nítido e íntegro origen andaluz de las marismas del Guadalquivir. Las grandes cabañas ganaderas de vacuno del suroeste deben asimismo su procedencia a las marismas, en concreto a la raza mostrenca que aún pasta en las planicies marismeñas. Es ganado muy bravío, de cuerno abierto, que al quedar suelto en las inmensas extensiones tejanas, tuvo que vérselas con los lobos, de modo que en muy pocas generaciones desarrolló una gran cornamenta para defenderse de ellos, proceso que aceleraron luego los criadores norteamericanos hasta convertirlas en las famosas Longhorn texanas. La huella física española se halla presente en las numerosas edificaciones mantenidas desde hace siglos, algunas de las cuales se encuentran entre los monumentos más visitados de los Estados Unidos. Es el caso del imponente castillo de San Marcos, en San Agustín, levantado por España en el siglo XVII para defenderse de las agresiones sobre la Florida española causadas por las colonias inglesas, ya que España mantenía una estrecha rivalidad con ellas, entre otros motivos por la cuestión de la esclavitud, ya que al no tolerarse en la Florida española, los esclavos africanos de las plantaciones inglesas huían, tratando de llegar al territorio español, donde adquirían la condición de hombres libres. ¿Acaso el edificio histórico más visitado en los Estados Unidos sea la antigua misión española del Álamo, donde discurrió una insigne parte de la historia de Texas? Y de este a oeste subsistieron otros muchos monumentos, como Fort Matanzas en San Agustín, varios presidios como los de Goliad y la Bahía en Texas, y multitud de misiones, algunas semidevoradas por el tiempo y otras con perfecto estado de conservación, como las misiones de California, aunque desprovistas ya de las decenas de miles de hectáreas que componían sus edificios, talleres y campos de cultivo, pastos y bosques. El urbanismo propio de la América hispana se halla presente en el casco original de los pueblos y ciudades fundados por España en los Estados Unidos, con el diseño de calles dispuestas en dámero y con la Plaza Mayor como centro neurálgico de la ciudad. Es el trazado que podemos ver en ciudades como San Agustín, Albuquerque, Santa Fe, Los Ángeles, San Francisco y tantas otras. Y en cuanto a los materiales arquitectónicos, los introducidos por los españoles como la reja, el azulejo, la madera, el adobe y otros, se emplearon en viviendas y misiones y han subsistido en el llamado Spanish Style, muy visible en todo el ámbito del oeste. La cultura intangible se trata de una presencia de lo español que va más allá de lo puramente material, para incrustarse incluso en la herencia genética, la que mantienen los 55 millones de hispanos residentes en Estados Unidos, cuyas costumbres y filosofía de vida pueden rastrearse en gran medida en las que trajeron los pobladores españoles originales. Una parte de esta cultura inmaterial es, desde luego, la religión,
que hicieron afincar los frailes franciscanos que fundaron las misiones norteamericanas y que se halla presente hoy en las naciones indias, que bautizan a sus hijos con nombres cristianos y celebran las fiestas del calendario católico. Y es igualmente la religión predominante entre los hispanos de Estados Unidos. Otra gran parte de esa cultura intangible es la lengua española, que crece día a día en ese país que ha sido llamado cementerio de idiomas. Pero es tal el flujo hispano hacia los Estados Unidos que el español no tiene visos de perecer como el resto de los idiomas europeos. Se habla de parte a parte de los Estados Unidos y se ha encaramado al tercer lugar de los idiomas planetarios tras el chino mandarín y el inglés. Y resta hablar de esta parte genética asentada sobre la identidad de carácter y la concepción de vida, el sentido familiar, la atención máxima sobre el presente antes que por el pasado y el futuro, la afición a las fiestas, la preferencia por la improvisación antes que por la planificación, la comunicación fácil y continua de unos con otros, rasgos tan diferentes de la sociedad anglosajona que envuelve a los hispanos y que sí, en aquella se resume como la obsesión por hacer, en lo que los hispanos es la pasión por vivir. Caminos españoles en Estados Unidos. España enlazó sus 3 siglos de soberanía en los Estados Unidos a través de los llamados caminos reales, de los que sin duda el más importante y conocido fue el Camino Real de Tierra Adentro. La tierra de frontera se hallaba muy alejada del núcleo del virreinato y se hizo necesario organizar un abastecimiento regular para las misiones, los ranchos y los pueblos españoles. Ello se hizo a través de este camino que discurría entre la capital de Nueva España, México y Santa Fe. Una larga caravana llamada Conducta partía cada 3 años de México, capital del virreinato, con gran aparato de personas y enseres. Eran carromatos entoldados tirados por bueyes, los mismos que tantas veces hemos visto luego en las películas del oeste, y a bordo viajaban familias completas, muebles, semillas de todas clases, plantas, soldados, frailes misioneros. Seguía detrás una no menos larga recua de caballos, vacas, mulas, asnos, cerdos, ovejas, todo el bagaje material y humano que desde la Nueva España y muchas veces tras un larguísimo y penoso viaje previo desde la península ibérica llevaba gentes españolas para poblar el suroeste de los Estados Unidos. El viaje solía durar 6 meses y acechaban toda suerte de peligros, bandidos a la salida de la capital, ríos en crecidas obligaban a demorar semanas hasta que bajaban las aguas o sequías asoladoras. El viaje presentaba 2 obstáculos conocidos y formidables: las dunas de Samalayuca, cuyas arenas atascaban las carretas, y la temible Jornada del Muerto. Pasado el Río Grande, 100 kilómetros sin un solo manantial u ojo de agua, que condenaba a los sufridos hombres y animales a la angustia de la sed. Los viajeros aliviaban el sufrimiento con buen humor y canciones. La música española, que con instrumentos como la guitarra, penetró igualmente en el interior de los Estados Unidos. El camino rendía fin en Santa Fe, y entonces se celebraba allí una famosísima feria, la Feria de Taos, donde se intercambiaban productos españoles por otros indígenas.
los españoles vendían a los indios objetos de hierro, ropa fina, vino y productos manufacturados, y los indios daban a trueque mantas, pieles de bisonte, mocasines y otros productos de su artesanía. Era curioso que en aquellas fechas los feroces indios de las praderas, siempre en combate con los españoles, acudieran mansamente a la feria para intercambiar artículos. Por eso era llamada la Feria de las Treguas de Dios, transcurrida la cual recomenzaban las cruentas rivalidades. Otros caminos muy utilizados por España fueron los que enlazaban las misiones. En Florida había dos principales, el que desde San Agustín se dirigía al norte para conectar las misiones que atravesaban el territorio de los Timucua, y el ramal que se desviaba hacia el oeste para adentrarse en el territorio apalache. 3 siglos de presencia española han dejado un extenso e intenso rastro en el territorio de los Estados Unidos, tanto en lo físico, edificaciones, alimentos, ganado y manejo ganadero, diseño urbano, música, como en lo intangible, lengua, religión, costumbres, filosofía vital, pero lo más destacable de la presencia es el modo español de penetración y pacificación del territorio y el legado dejado sobre las tribus nativas de Norteamérica. En la actualidad, el idioma español, como el legado más importante de Estados Unidos, viene experimentando significativos cambios, no solo en su composición y su manera de usarse, sino en el número de habitantes y la influencia a nivel mundial. Las cifras de hispanohablantes en el país del norte, conforme se van dando los movimientos migratorios en diferentes zonas del mundo, varían, un fenómeno que puede ser negativo, pero a la vez beneficioso para la supervivencia de este idioma. El panorama es diverso. Algunos pueblos hispanohablantes permiten generar ciertas influencias a través de la dinámica migratoria. Sin embargo, la obligación que tienen estas personas de acoplarse al idioma predominante en este país reduce su presencia. Prueba de esta situación son las cifras que presentan las últimas generaciones que han vivido en Norteamérica, mientras que el 82% de hispanos mantienen el español como principal lengua. En la segunda generación y en la tercera, solo el 47% la conserva. A pesar de ello, Estados Unidos es hoy el primer país con estudiantes de español como lengua extranjera. Algunos expertos señalan que estos dos idiomas tienden a coexistir y a representar una alianza que beneficia tanto a los ciudadanos americanos como a los miles de inmigrantes. Así, terminamos la primera parte de esta narrativa, que solo tiene por objetivo demostrar al mundo nuestra herencia hispana y el verdadero origen del idioma español en tierras americanas. Y tenemos entonces que la segunda y última parte de este trabajo se va a llevar a efecto el lunes que viene, así es que los invitamos a que no se pierdan el programa de la semana que viene, que va a finalizar este desarrollo de la herencia que ha dejado España en este país, y que nos ha dejado también una serie de historias y de relatos tan interesantes, que son precisamente lo que hace
la historia nuestra hispánica aquí en Estados Unidos. También vamos a tener, porque la hemos invitado ya, la presencia de nuestra asesora cultural en las lenguas indígenas americanas, que es la señora Inés Pilota, que nos va a tratar, porque hemos hablado ya de los españoles caminando aquí en el terreno, cómo se llegaron a encontrar con los indios y qué hicieron con los indios, pero no hemos hablado de los indios cuando se encuentran con los españoles. Y ahí es donde viene parte de esta historia tan interesante que tiene la colonización española aquí en los Estados Unidos. Así es que contamos con la presencia de Inés la semana que viene. No se la pierdan porque el trabajo que trae es sumamente interesante. Fantástico. Sí, va a hablar de los indios, ¿cómo se llaman estos indios? Caramba, los apalaches, toda esta gente que hemos mencionado antes. Ella va a tratar ese tema y cuáles fueron sus funciones, cómo se comportaron, qué hacían cuando se encontraban con los españoles. Bueno, ahora traemos, como es costumbre, al doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae de Sor Juana Inés de la Cruz su poema para analizarlo, su poema tan popular y tan increíble de siempre, Hombres necios que acusáis, y ya ustedes saben el final. Así es que dejamos con ustedes a nuestro estimado y siempre querido doctor Luis Alberto Ambrogio. Bienvenido, doctor, adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios, y listo para compartir otro gran poema icónico, histórico, que creo que todos conocemos, y bueno, tratar de simplemente revitalizar un poco su análisis y su interpretación. ¿Y cuál será ese poema? Bueno, el poema que voy a compartir hoy es de la gran poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Ay, qué hermoso! Y se titula, el título es el primer verso, Hombre necios que acusáis. Sor Juana, que vivió entre los años 1651 y 1695, y parece increíble la actualidad de este poema. Ella es autora, obviamente, de una gran, bella y deslumbrante producción lírica, dramática, y que nos sorprende y nos emociona, impresiona, precisamente por no solamente la perfección formal con que desarrolla sus poemas y su creación, sino también por sus ejes discursivos que tienen tanta actualidad. Pareciera mentira que estamos hablando de 400 años. Ella ha sido considerada la mayor poetisa durante la segunda mitad del siglo XVII, no solamente en el territorio de México, de la Nueva España, sino en toda el ambiente hispanoparlante. Este poema, que es satírico, es filosófico, conocido como dije antes, por el Hombre necios que acusáis, realmente cuestiona y luego, arguye las inconsecuencias del gusto, del comportamiento y luego también de la censura de los hombres que en las mujeres acusan de los que ellos mismos causan. Entonces así expone la desigualdad e injusticia de los cuales es víctima la mujer a través de esta discriminación femenina y de ese machismo que convierte en el eje, principal, en el tema principal de este poema, criticando la postura del hombre ante la mujer, con su actitud hipócrita, egoísta e impulsiva.
Por supuesto, ante lo cual Sor Juana Inés de la Cruz está totalmente en desacuerdo, como lo van a escuchar en el poema. Bueno, lo que voy a hacer ahora es leer el poema y luego compartir un pequeño análisis y rápido análisis. Dice así Sor Juana Inés de la Cruz. Dicho sea de paso, su nombre era Juana de Asbaje, antes de ser conocida por su nombre religioso. Pero dice así: hombre necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis sus desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas, cual las hacéis, o hacedlas, cual las buscáis. Bueno, es interesantísimo, obviamente escrito en un español que a veces ya no usamos tanto, pero de todos modos me parece fascinante el tema que aborda este poema de hace casi 400 años y que, digamos, con el cual estamos bregando en la actualidad en todos los lugares, y que es el trato desigual de la mujer por parte de la sociedad, de los hombres, y por supuesto la culpa que tenemos en causar el ser humano, los hombres, y luego culpar a las mujeres cuando nosotros provocamos muchas veces precisamente ese comportamiento que luego juzgamos o la sociedad juzga de mal o lo que sea. Es una doble moralidad relacionada con la actitud injuriosa y contradictoria de los hombres en este ambiente machista, en el ambiente patriarcal, etc. Este poema se podría dividir en 3 partes, atendiendo a su estructura. La estrofa inicial, la primera parte, es como una introducción al tema de protesta e indica a quién se dirige. Por eso empieza como: hombre necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. La segunda parte pone de manifiesto los argumentos de la acusación casi hasta las 2 últimas estrofas. O sea, la mayoría del poema habla: si con ansia sin igual solicitáis sus desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. En fin, y continúa. Y luego, finalmente, digamos, la tercera parte, apela a los hombres para que traten justamente a las mujeres. Y así por eso acaba: pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, cual las hacéis, o hacedlas, cual las buscáis. Entonces, en la defensa de la mujer, entonces la primera parte destaca la postura crítica hacia la forma en que el hombre actúa de manera hipócrita, egoísta e impulsiva hacia la mujer. Esta postura crítica y profética, diría yo, de Sor Juana Inés de la Cruz emergen obviamente de su experiencia en ese mundo desigual y patriarcal que en el siglo XVII pues
incluso mucho más marcado que en la actualidad, pero no ha dejado de existir en la actualidad. La poeta defiende la figura femenina y su valor. Este es como llamado atención, por eso decía proféticamente, ¿no? Al trato y lugar que los hombres deben dar a las mujeres, por supuesto, poniéndolos conscientes del trato que de hecho les daban, que era totalmente hipócrita, desigual. Y por supuesto, creo que está claro que al juicio de la poeta, de Sor Juana Inés de la Cruz, los hombres son los que insistan a las mujeres a cometer malas acciones para estar con ellas y luego las acusan de ser livianas, dice aquí. En las acusaciones del hombre obviamente se destaca esa actitud contradictoria y llama la atención cómo en una de sus estrofas utiliza un tono más humorístico al comparar el comportamiento de los hombres con el de los niños. Es, dicho sea de paso, una estrofa que a veces aparece en el poema, a veces no aparece en algunas versiones. Y dice esta estrofa, dice: parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Es una comparación que pone en evidencia la madurez y la responsabilidad de un modo obviamente contradictorio, la actitud del hombre, la inmadurez y irresponsabilidad. Hay dos tipos de mujer que destaca acá a través de dos figuras ecolatinas de la mitología greco-latina, las figuras de Thais y Lucrecia. La quinta estrofa del poema, que Lucrecia, que según la leyenda latina era una mujer romana bella y honrada, la cual acabó con su propia vida tras sufrir una violación. Por el otro lado, Thais, relativa a la mitología griega, era una cortesana ateniense que acompañaba a Alejandro Magno, y en este poema se alude a ella como símbolo de deshonra o falta de moral. Es evidente la doble moralidad que subsiste en los hombres al culpar a las mujeres de sus acciones, como lo dice en su verso o estrofa: o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Y la petición final, dedicada a los hombres, hace el uso del imperativo, del verbo dejar, para pedirle a los hombres que no culpen a las mujeres. Sin embargo, en el último verso, que tiene un tono burlón, duda que esto ocurra, ya que lo señala de arrogantes. Dice: dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la aflicción de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, esto pareciera ser para mí y para muchos críticos como una primera declaración feminista con una, digamos, sátira filosófica y de expresar en tono burlesco la indignación hacia algo o alguien que es repugnante, que es inmoral, que es totalmente inaceptable. Bueno, entonces la pregunta habría que hacer: ¿cuánto esta realidad de la mujer del siglo XVII al siglo XXI ha cambiado? Obviamente algo ha cambiado, felizmente, pero no deja de ser un poema pionero y revolucionario en la época, y también sigue siéndolo porque hoy en día experimentamos precisamente esta desigualdad y esta injusticia. Muy bien, aquí
Por supuesto, se pueden destacar muchísimas figuras literarias, como la antítesis en varios de los poemas, el paralelismo, que repite la misma estructura gramatical, pero altera algún elemento cuando dice: si no os admiten es ingrata, y si os admiten es liviana. Apóstrofe, por ejemplo, cuando invoca de forma impetuosa a un interlocutor, en este caso a los hombres, cuando dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y también muchas otras, como el retruécano, con la figura retórica en que se contraponen dos frases y las palabras ordenan de manera diferente para crear un significado contrario, como la que dije anteriormente: la que peca por la paga o el que paga por pecar. Bueno, es interesantísimo este poema, que lo quise compartir como uno de los poemas icónicos de los poetas hispanoamericanos y de diferentes países. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta interpretación y los espero la próxima semana en el episodio en que compartiré el poema de los dones de Jorge Luis Borges. Eso ha sido magnífico, y por supuesto, como decía usted en su comentario anterior, eso yo creo que da base a lo que después conocimos y conocemos como el feminismo. Yo creo que ese poema es el pionero de lo que ha seguido después. Muchas gracias, doctor. Muy buen trabajo. Muchas gracias, me encanta. Rosalina. Me encantó. Y todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Excelente el trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz y los análisis del doctor Ambrogio. Bien, ahora continuamos con nuestra estimada miembro de honor, doña María Luisa Aragón. Ella no es solamente miembro de honor, ella es embajadora cultural de España. Hoy disculpa, María Luisa, no quería... No, así salió mejor porque es un remark. Exacta. Bueno, español, mi querida, español. Ay, sí. Entonces, ella nos trae las cántigas del rey Alfonso X el Sabio. Adelante, María Luisa, bienvenida como siempre. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. Es la continuación del relato anterior, los códices de las cantigas de Alfonso X. Recordemos que el rey Alfonso X el Sabio fue hijo de Fernando III el Santo, fue rey de Castilla y de León y uno de los monarcas más importantes de la España medieval cristiana. Patrimonio Nacional tiene previsto celebrar a lo largo de este año 2021 el 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, con varias iniciativas como la publicación en su web de los 2 volúmenes originales que conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y que forman parte de las Cánticas de Santa María. En concreto se trata del Códice Rico y del Códice de los Músicos, que junto al Códice de Toledo, Biblioteca Nacional de España, y el Códice de Florencia, Biblioteca Nacional de Florencia en Italia, componen el cancionero alfonsí, que se ha conservado hasta nuestros días. El Códice de Florencia, formado por 104 cántigas, quedó incompleto por el fallecimiento del rey. El Códice Rico, llamado así por su riqueza, es el resultado de la segunda fase de su creación, que comenzó hacia principios de 1279. Todos los poemas están enriquecidos por un folio iluminado, dividido en 6 viñetas, en las que se desarrolla el contenido del poema en imágenes. El Códice de los Músicos hay más de 400 cántigas y cada 9, al inicio de la 10ª, hay siempre una imagen donde aparecen 1 o 2 músicos con los instrumentos musicales de la época. Son imágenes muy valiosas para conocer los instrumentos musicales de entonces, así como las estructuras de edificios, ropajes, ejércitos, gente o arando al campo,
a caballo, barcos, de los libros más importantes que existen, no solo de carácter religioso, sino también civil y político, del siglo XIII en toda Europa. Alfonso X también fue un poeta que acogió en su corte trovadores y juglares que compusieron cántigas en gallego, de las cuales los cancioneros trovadorescos galaico-portugueses nos ofrecen un testimonio espléndido. Destacaban las cantigas de Santa María, consideradas una de las joyas del patrimonio cultural de la humanidad. Las cantigas hablan de los milagros hechos por la Virgen, cuyos textos están puestos en imágenes. Las cantigas de Santa María, formadas en 4 códices, es el repertorio musical más importante de Europa, sobre lírica y folclore medieval, además del más rico cancionero mariano de la época, con 420 poemas escritos en galaico-portugués, notaciones musicales e ilustraciones. Esto respondía a la creciente devoción mariana que tuvo lugar en toda Europa desde el siglo XII. Los códices llegaron al monasterio de Escorial en 1576. Alfonso X dejó en su testamento que los cánticos a la Virgen María quedaran depositados donde él estuviera sepultado, o si no, que pasaran al legado de la corona. A finales del siglo XIV, el Códice Rico se encuentra en Segovia y luego pasó al archivo de Simancas, mientras el Códice de los Músicos permaneció en la Catedral de Sevilla para los cantos litúrgicos, hasta que Felipe II decidió incorporarlo, así como el Rico, a su colección particular de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Desde entonces permanecen allí. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bueno, interesante como siempre el trabajo de María Luisa. Y ahora vamos a ofrecerles el poema que nos trae, como siempre, Joan Mora. Y en esta ocasión nos va a traer un poema siempre muy gustado y muy reconocido. Ha sido parte de canciones, se ha hecho canciones, en fin. De don Gustavo Adolfo Bécquer nos va a traer Volverán las oscuras Imagínate. Qué lindo. Es muy manoseado y muy querido. Bueno, vamos a escucharlo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Bueno, y ahora vamos a dar espacio a los avances de la programación de la semana que viene. Ok. Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes 27 de septiembre al doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis del poema del autor argentino Jorge Luis Borges. También traemos a la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón,
con otro de sus relatos culturales e históricos. Y en los estelares, apuntes literarios con el doctor Jaime Cossack, y desde Argentina, la delegación de Buenos Aires y Córdoba. Todo esto para la semana que viene. Ahora, por favor, los anuncios de Alba Learning con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y ahora nuestro espacio que recién comenzamos la semana pasada y que le damos la oportunidad a María Josefa para que nos dé los reconocimientos de la semana. Con gusto. Literatura Visión se complace en presentar el reconocimiento de la semana, un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo, directivo, ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana es para el capítulo y la delegación del estado de la Florida, para su presidente, la doctora Florángel Báez, y su grupo ejecutivo, que han demostrado un gran apoyo a su comunidad con trabajos como el que se ha presentado la semana pasada aquí. También para la delegación con la directora Olga Muñoz y su grupo directivo. En Literatura Visión, muchas felicidades. Bueno, pues aquí tenemos ya lo que son los reconocimientos y seguimos adelante con el programa. Y en esta ocasión vamos a presentar la segunda parte en los estelares. Vamos a presentar, ya con esto vamos terminando este programa del día de hoy. Entonces continuamos con la segunda parte de los estelares, donde el capítulo de la Florida y sus delegados presentaron la semana pasada y continúan hoy con ¿Quiénes somos?, que dirige la doctora Florángel Báez. Esto es una diversidad cultural y literaria que el capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en la Florida presentó la primera parte, como ya dijimos, la semana pasada. Hoy viene nuevamente Florángel a presentar la segunda parte y le siguen Lilia Vizcaíno, Julio Garzón, Olga Muñoz, Telma Delgado y cierra Necane de Lenis este trabajo tan interesante que culmina en el día de hoy. Para todos, muchísimas felicidades y bienvenidos. Y seguidamente viene desde Costa Rica el capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que tiene su sede allá
en San José de Costa Rica, y viene Montia Sancho Cubero y la señora María Bonilla, que traen al mismo tiempo un invitado especial, el señor José Pablo Umaña, que es director de teatro, y vienen a traer un trabajo muy lindo, muy interesante sobre lo que es la independencia de Costa Rica. Y bueno, yo los dejo para que ustedes puedan escuchar esto. Magnífica labor, como siempre, la de esta señora Montia Sancho Cubero. Y finalizando este trabajo, estaremos escuchando el poema de Pablo Neruda, el número 3 de don Pablo Neruda, y lo va a recitar como siempre Juan Mora. Así le damos el final a un programa más de Literatura Visión, y los esperamos para la continuación de este trabajo la semana que viene. Los esperamos con mucho cariño aquí en este mismo estudio en Literatura Visión el lunes a las 4, y siempre vamos por más. Vamos por más. Un saludo para los seguidores del programa Literatura Visión. Les saludo desde el Museo y los Jardines de Vizcaya en Miami, Florida. Flor Ángel Jiménez Báez, presidente del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional para la Florida. Les invito a disfrutar de este hermoso panorama que hemos preparado para ustedes. El Museo y los Jardines de Vizcaya es un bellísimo lugar donde más que un museo es la fantasía de un hombre hecha realidad. Vizcaya nace y su creador lo fue James Deering, quien era vicepresidente de una excelente compañía. Al ser acaudalado, pudo darle vida a su sueño, y en 72 hectáreas de terreno junto a las costas de Miami, y crear una mansión renacentista italiana con aspecto antiguo, una réplica hermosa del siglo XVIII, rodeada de enormes y preciosos jardines, creando así un paisaje de ensueño. El edificio que aguarda el Museo Vizcaya es una de las mansiones más grandes de los Estados Unidos y fue terminada en 1922. Es una mezcla de estilos desde el neoclásico hasta el renacentista, con un mobiliario completamente europeo. Sus jardines son una copia a la perfección de los jardines franceses e italianos, haciendo uso de la vegetación tropical de la Florida. Con los años, Vizcaya y sus jardines se han utilizado para ceremonias y eventos importantes, donde diferentes presidentes de los Estados Unidos han realizado eventos significativos. Está ubicada al norte de Coconut Grove. Este maravilloso lugar tiene 34 habitaciones, muchas de ellas con paredes de mármol. Tiene hermosas esculturas y una gran colección de antigüedades. Tiene bellas fuentes diseñadas con piedra caliza y coral. Como poeta, me siento inspirada en este lugar de ensueños que ha servido de musa
a poetas y escritores en todos los tiempos. Os invito a pasearse alguna vez por este pictórico lugar, cita obligada de turistas y lugareños. El Museo y los Jardines de Vizcaya, lugar para soñar, para inspirarse, para recrear el espíritu y para vivir. Muchas gracias. Buenas tardes. La presentación de este breve recorrido por la historia y la cultura de la Florida ha coincidido con la celebración del mes de la herencia hispana en nuestro estado. Feliz coincidencia que me permite sumarme a este merecido homenaje a la presencia hispana en nuestro territorio, pues el legado español está en el corazón de la Florida. No es hasta 1513 que el explorador español Juan Ponce de León arribó a las costas de la Florida en su primer viaje. Al desembarcar en la península, la nombró la Florida por sus numerosas flores y por estar celebrándose entonces la Pascua Florida. Aunque no ha quedado registrado en los documentos encontrados hasta el presente, se dice que Ponce de León vino motivado por encontrar la fuente de la juventud, sobre la cual había escuchado varias leyendas de los nativos caribeños. Lo cierto es que el explorador venía en busca del oro existente en estas tierras, al igual que en otras zonas ya exploradas. Si visitamos la ciudad primada de San Agustín en la Florida, encontramos un interesante museo que lleva por nombre Fuente de la Eterna Juventud. Muchos visitantes se arriesgan a probar las aguas del manantial interior a las que atribuyen esas propiedades mágicas no demostradas. Sin embargo, los turistas se sienten especialmente atraídos por el lugar, tanto por su historia como por la magia que lo envuelve. Quisiera mostrar una imagen de esta fuente. No es hasta 1565 que llega a la Florida el adelantado Pedro Menéndez de Avilés. Este se establece el 8 de septiembre en la entrada de la Bahía de Matanzas. Lo primero que hizo fue celebrar la primera misa de acción de gracias oficiada por el padre Francisco López de Mendoza Grajales, quien era el capellán de la expedición. Con ello, queda oficialmente creada la villa. Es San Agustín la primera ciudad fundada por los europeos en América. Otro de los hitos históricos de la Florida es el establecimiento de más de 120 misiones por sacerdotes franciscanos españoles. Estas misiones tenían como principal objetivo evangelizar a los nativos y asegurar la mano de obra necesaria para el abastecimiento de las villas y ciudades. Una de las primeras fue la misión Nombre de Dios, formalmente establecida en 1587 cerca de San Agustín. Todavía pueden apreciarse sus ruinas y su primera iglesia, reconstruida,
conocida hoy como Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto. En la década de los años 60 del siglo XX fue construida una iglesia mayor en cuyo frente puede observarse una enorme cruz en homenaje a los pioneros misioneros. Quisiera mostrar ahora las imágenes de la iglesia y de esta misión. Otro de los importantes monumentos históricos de la Florida es el Castillo de San Marcos, construido inicialmente de madera y reconstruido entre 1672 y 1695 con bloques de coquina, piedra caliza compuesta también de conchas rotas, muy típica de la Florida. Este castillo constituye hoy día un monumento nacional. Permítanme mostrar una imagen del castillo. Una de las atracciones turísticas más originales de este castillo es el desfile de su guardia en la noche con ropas del siglo XIX y su famoso cañonazo. Resulta obligado apuntar que la Florida fue desde el siglo XVI hasta el XVIII colonia española. Luego osciló entre el Imperio Británico y el español hasta que definitivamente pasó a formar parte de la nación americana en 1821. Para terminar, quisiera referirme a otro dato de interés que enriquece el patrimonio histórico de San Agustín, y es que es la única ciudad en el continente americano donde se erigió y se conserva la Plaza de la Constitución en homenaje a la primera Constitución liberal de España en 1812. Luego del regreso de la monarquía al poder en 1813, otros monumentos similares fueron destruidos, pero San Agustín conservó el suyo. Quisiera mostrar una imagen de esta plaza. Sin lugar a dudas, la Florida, además de sus bellezas naturales, atesora numerosos sitios históricos que la convierten en uno de los estados más atractivos de la nación americana y, por supuesto, de una profunda huella hispana. Muchas gracias. Hola amigos, soy Julio César Garzón, escritor colombiano, miembro de la Asociación Norteamericana de la Lengua Moderna Internacional y canciller de esta organización en la ciudad de Miami. Hoy quiero hablarles sobre el Art Deco. Ya sabemos que Miami es una de las principales ciudades de playa y sol en la Unión Americana, pero también se la conoce por ser la capital internacional del Art Deco o Arte Deco, y sus construcciones en este estilo comprenden hoteles, edificios públicos, restaurantes que son un permanente atractivo turístico. Y no es para menos, porque Miami posee la más grande colección de edificios de arte deco en el mundo. Hay registrados más de 800 edificios construidos desde comienzos del siglo XX, aunque obviamente también hay importantes muestras de este arte en países de Europa donde se originó, como Inglaterra, Francia y Alemania, y en lugares tan distantes como en el Japón y en la India, incluso en ciudades de la Unión Americana, como la Gran Manzana, Nueva York, donde se encuentra la Torre Chrysler. Es uno de los grandes rascacielos construidos a comienzos del siglo, por allá en los años 1920. ¿Qué es el Art Deco? Es un estilo de arte y decoración surgido en Francia antes de la Primera Guerra Mundial, y es uno de los primeros en lograr importancia internacional en las artes visuales y el diseño gráfico. Obviamente su mayor proyección la alcanzó en la arquitectura.
también tuvo aplicación en otras formas del arte, el diseño y la moda, especialmente en la mueblería, la joyería, el diseño de autos, trenes, barcos transatlánticos y en objetos de uso popular, de uso diario, como radios y aspiradoras. El nombre Art Deco se incluyó a partir de 1968 en los textos de historia del arte, pero proviene de la histórica exposición internacional de las artes decorativas y modernas de París en 1925. De esa partícula artes decorativas proviene la expresión Art Deco. No es un estilo único, sino más bien una mezcla de estilos e influencias del arte europeo, chino, japonés, persa, hindú, y hay una contribución del arte maya, que sería la contribución de las Américas a esta forma del arte y el diseño. ¿Qué serían los elementos característicos del Art Deco? Primero hay que decir que está basado en la geometría, en el uso de las formas geométricas, la simetría y las líneas abstractas. Otra característica es que usa materiales muy costosos, como el mármol, que ya se usaba en la antigua Grecia, pero se masifica durante la época del Art Deco, y también el marfil, el jade y el ébano. Más tarde se introducen materiales que vienen de la época tecnológica e industrial, como paneles de vidrio, acero, aluminio. También se usa el plástico y se incorpora las luces de neón. Inicialmente, en cuanto al color, se usan los tonos brillantes muy fuertes, que es una influencia del faubismo que estaba en boga en Europa al final del siglo XIX y comienzos del XX. Posteriormente, en Miami se empiezan a usar los colores pastel en la gama del azul, el amarillo, naranja, el verde y el rosado. Hay, como toda forma de arte, el Art Deco también tiene un periodo de decadencia, y ese declive comienza 5 años después de la Feria Exposición de París, que le da su nombre, con el advenimiento de la Gran Depresión económica, y posteriormente se agrava con la presencia de la Segunda Guerra Mundial hacia los años 40, y esto produce un cambio en los conceptos, un cambio de enfoque en cuanto al diseño y la arquitectura. Se busca una arquitectura más funcional y más económica, de una manera opuesta al diseño ornamental altamente lujoso característico del Art Deco. En 1979 se crea el Distrito Arquitectónico Nacional, o Art Deco District de Miami, que tiene como función preservar lo que se conserva del Art Deco, y pues este Art Deco sigue siendo un ícono de la ciudad de Miami y orgullo de citadinos y de visitantes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, les habla Olga Muñoz desde la delegación del estado de la Florida. El estado de la Florida comienza su historia cuando fue bautizada por Juan Ponce de León en 1512, tierras recién descubiertas el día de Pascua Florida, domingo de Resurrección en Semana Santa. Desde entonces hasta nuestros días ha estado vinculada a la historia de sus primeros pobladores y conquistadores, y no menos a la isla de Cuba. Hoy, en Quiénes Somos, Literatura Visión trae un brevísimo recorrido por este libro abierto bajo el sol de la Florida. Siguiendo un orden geográfico, encontramos la Fernandina Beach, nombrada en honor a Fernando VII, rey de España. Es una ciudad ubicada en la isla Amelia del condado Nassau. La riqueza histórica está presente en cada rincón del pueblo,
del pueblo más septentrional de Florida, al norte de Jacksonville, que recibió su primer visitante europeo en 1562. Para conocer la histórica playa fernandina se puede comenzar en la estación de trenes, la terminal oriental del primer ferrocarril que cruzó la Florida de este a oeste. Fue llamada por los nativos con el nombre de Napoica y así se mantuvo hasta el siglo XVIII. La isla estuvo en posesión de 8 banderas, franceses, españoles, británicos, patriotas de Amelia Island, rebeldes mexicanos y finalmente formó parte de la Unión Americana. El hecho histórico que nos une en la historia de Cuba y la Florida se levanta en el edificio del Hotel Florida House Inn, cuando en 1893 se hospedó en la habitación número 1 del entonces Guest House, casa de huéspedes, según consta en récords, el poeta y patriota cubano José Martí, quien con otros compatriotas estaba en el envío de armas a Cuba para apoyar la lucha armada. A través del norteamericano Nathaniel Borden, hombre de negocios, dueño de un depósito de madera, haría la gestión a través del avituallamiento de 3 barcos, el Amadís, el Lagonda y el Baracoa, para transportar las armas de la libertad. La gestión fue delatada, el Departamento de Estado decomisó las armas y este hecho se conoce en la historia de Cuba como el fracaso de la Fernandina. Pero el patriota continúa su labor y continúa también su larga misión de unir a los cubanos en el exilio, pronunciando discursos en la ciudad de Tampa y Cayo Hueso, los Cayos de la Florida, donde en masivo apoyo pronuncia los discursos, los Pinos Nuevos, con todos y para el bien de todos, con los tabaqueros de Tampa. En Cayo Hueso, no menos enardecido, defiende a los cubanos por su laboriosidad, expresando, y cito, lucharon contra el clima, dominaron la lengua extranjera, vivieron de su trabajo honrado. Creo a mi pueblo capaz de construir sobre los restos de una mala colonia una buena república. Palabras que aún hoy tienen vigencia. Y aquí en Cayo Hueso, donde se terminan los Estados Unidos, la Florida alberga el Museo de Ernest Hemingway. Y cuando de Ernest Hemingway se trata, seguramente el pueblo americano siente orgullo excepcional por el gran escritor, el legado literario que dejó a la humanidad. Hemingway nació en Illinois el 21 de julio de 1899 y falleció en Idaho en 1961. Fue escritor y periodista, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, con estilo sobrio y austero. Su participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre las décadas de 1920 y 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar y el año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Publicó novelas, recopilaciones de cuentos, ensayos, entre los que se encuentran Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, entre una y otra obra literaria inmensa. La Academia Norteamericana de la Literatura Moderna Internacional y su directora, la doctora Rosalía de la Soledad, en gestión con el alcalde del condado, Tomás Regalado, rindiendo un justo tributo y reconocimiento al escritor norteamericano, logró que la ciudad de Miami reconociera la labor literaria de un buen vecino, hijo de Estados Unidos, que llenó de honor y glorias la literatura del siglo XX. Por tal razón, se decretó el 21 de julio de cada año a partir del 2018, un día para Hemingway. Se celebró una velada literaria en el Teatro Manuel Artimes en la ciudad de Miami. Documentos oficiales fueron entregados en el Casa Museo Hemingway en Cayo Hueso y también en el Museo Presidencial John F. Kennedy en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Un rápido, breve e importante recorrido por Florida, el estado número 27 de la Unión Americana. ¿Sabes ya quiénes somos? Pero hoy la Florida toda sigue identificada al sentimiento y la inspiración patriótico-literaria, porque desde su nacimiento ha sido marco y fondo en el paisaje de la isla. Y de la lírica martiana, poeta y poesía nos hablan estos versos en una gran metáfora. La perla de la mora. Hallábase la mora aburrida con su perla rosa. Inconforme la arrojó al mar. Al paso del tiempo la vieron llorar
inconsolable, rogando por la prenda. Todos le oyeron en su lamento: oh mar, devuélveme mi perla. Muchas gracias a Literatura Visión por esta oportunidad. Buenas tardes. Es sábado en la tarde. La familia está lista para salir a cenar. Y la pregunta obligada es: ¿qué queremos comer? La mamá quiere comida tailandesa. Los niños quieren hamburguesas. Y el papá quiere comida italiana. Hola, mi nombre es Telma Delgado y soy secretaria por el capítulo Miami, y desde aquí les envío un afectuoso saludo. Hoy hablaremos de algo que es literalmente muy rico: comida. El sur de la Florida es reconocido en inglés como el melting pot, porque a lo largo de los años, diferentes culturas se han asentado aquí, trayendo consigo sus costumbres, su música y, claro está, su comida. Hoy les quiero compartir un poquito de esa riqueza culinaria. La Florida es muy afortunada de tener hoy una mezcla de culturas muy vasta. Gente de diferentes países, no solo de Latinoamérica, han abierto restaurantes por doquier, permitiéndonos así aprender de condimentos, formas de preparación y también historias detrás de cada platillo. Hoy haremos un pequeño recorrido por la gastronomía del sur de la Florida. Empezaré por mencionar la comida cubana. Esta cultura ha traído consigo el lechón asado, la yuca con mojo, el arroz con gris, los tostones y no puede faltar un rico cafecito cubano. Un delicioso snack de los países que tienen su raíz en Colombia y Venezuela son las arepas, una especie de panecillo hecho con pan de harina de maíz, y aunque se puede comer solo, es muy recomendable rellenarlo con queso, carne, verduras o frijoles. La comida jamaiquina es muy popular también. La cabra al curry es un platillo muy representativo de esta cultura. Las pupusas son representativas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Es parecida a las arepas y se rellenan con chicharrón o con lo que uno quiera. Bueno, ¿y qué me dicen de los tacos? La gastronomía mexicana es muy amplia. En ella podemos encontrar mole, cochinita pibil, enchiladas, chiles en nogada, pescado a la veracruzana, por mencionar algunos. Aquí en el sur de la Florida es fácil encontrar restaurantes que dignamente representen la comida mexicana. Un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes es que Florida, Texas y California son 3 estados en donde se encuentran con mucha frecuencia los llamados food trucks. Esta es comida sobre ruedas. Por doquier uno se encuentra con estos pequeños trailers que están equipados en su totalidad para poder cocinar de manera rápida. Es generalmente un servicio bueno y exquisito. Hasta ahora hemos hablado de la comida latinoamericana, pero hay mucho más. Otras culturas que han traído su riqueza gastronómica al sur de la Florida son la italiana, por ejemplo, con sus pastas y sus salsas que son una delicia. La comida francesa, con las papas gratinadas, la sopa de cebolla o las ancas de rana, por mencionar algunos. Bien, ¿qué podemos decir del chicken chow mein, egg rolls o the wonton soup? Sí, estamos hablando de la comida china, tan popular y tan rica. Y al igual que la comida mexicana, en cualquier parte de Miami se puede encontrar. La comida tailandesa también es popular en el sur de la Florida. Tom Kha Kai es un platillo que se hace con pollo y leche de coco. En lo personal, es uno de mis favoritos. Quiero mencionar de manera particular las hamburguesas de bisonte y los deditos de caimán. Estos inusuales platillos son originales de las tribus indias pertenecientes a esta parte de Estados Unidos. La tribu Miccosukee, que habita en los Everglades de la Florida, ofrece estos platillos para los paladares que disfrutan de comida exótica. Bueno, como ven, la variedad gastronómica es inmensa.
Las culturas a través de los años se han ido interconectando magistralmente. Después de todo, la comida, al igual que la literatura, es algo que nos une a todos sin importar de dónde venimos. Bueno, como ven, he hablado tanto de comida que a estas alturas ya me dio hambre. Creo que me voy a ir a comer unos taquitos o tal vez un mole poblano. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en otro segmento. Hasta pronto. A través de estas palabras queremos darle las gracias a nuestra muy querida y apreciada directora y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional, nuestra queridísima doña Rosalía de la Soledad, además de todo el equipo de Literatura Visión. Y no solamente ese es mi nombre, Nekane de Lenis, como vicepresidenta del capítulo Florida, la Florida de la Academia, sino además de toda su junta directiva, comenzando con nuestra querida Flor Ángel Báez como presidenta, nuestra secretaria Julien Jiménez, el doctor Ramiro Serna como embajador cultural internacional, la señora Lilian Vizcaíno, el señor Julio Garzón y la señora Yoconda Carralero en sus posiciones de cancilleres, además de la delegación Miami a través de la señora Olga Muñoz como su directora, la señora Telma Delgado como la secretaria de la delegación Miami y la señora María Elena Fernández como vocal de esta delegación. No podría faltar tampoco sin mencionar a nuestra querida Maritza Mejías como directora de la delegación Costa del Tesoro. Queremos de verdad darles todas las gracias desde nuestro corazón por habernos dado la oportunidad y el espacio para poder presentarles un poquito de lo que representa la Florida dentro de la academia. No solamente es historia y es literatura y es art déco y es literatura y unas librerías maravillosas, todo eso fascinante, porque eso hace que la Florida sea ese melting pot que dicen, donde confluyen todas esas culturas que la enriquecen. Por supuesto, no podía faltar la comida, que es muy rica en sabores de muchas culturas. Gracias infinitas por habernos dado esta oportunidad y gracias a los oyentes de Literatura Visión por escucharnos. Gracias, gracias, gracias. Estén bien y que Dios los bendiga. Soy María Bonilla, vicepresidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo Costa Rica, y con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, queremos compartir con ustedes algunos textos. El primero es de mi autoría y se titula Patria, el lugar nuestro de cada día. La historia o el destino, que no siempre sé cómo reconocerlos, me concedieron habitar una ciudad amurallada con un Jardin du Temple, una conciergerie que desde el otro lado del Sena, desde el autobús 21, atemoriza menos, un minúsculo cine en la Rue de la Glacière, unas castañas asadas en un boulevard en el que se refugiaron inventores de las palabras, y otra vez, dones inesperados de un karma arrepentido, los organilleros en las callecillas de piedra de Coyoacán, las montañas de la Barranca del Cobre, cortadas a tajo por algún dios menor, las olas tornasoladas desde la ventana de un hotel, el olor del chocolate en la plaza de San Jacinto. Sé que lo importante no es de dónde soy, sino entre qué lugares estoy, como dijo alguien. Y pienso en lo confusos que estamos al creer que el hogar es ese lugar geográfico en el que nacemos o en el que vivimos, cuando es más bien ese lugar entre los cuales estamos.
Y por eso en mi ficción he trazado tantas rutas una y otra vez que han terminado por ser laberintos, como el que se refugia en Chartres o como el camino de las mariposas monarca, que todos los años emigran para siempre estar de vuelta a ese lugar que tal vez reconocen como propio. Y aunque mi corazón palpita al son de los retumbos de los volcanes del cafetal donde nací, como Luis Miguel y Chabela, también soy mexicana, porque los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, según ella. Aunque Francia, por mucho que quise, nunca me dejó pertenecerle. Y todo sin contar con ese hogar lejano donde vive mi hijo, en la Barcelona que soñó Gaudí, porque así como es posible soñar una ciudad, lo es soñar una patria, un hogar o un hombre hechos a nuestra medida, aunque eso sea privilegio de la ficción o esa tirana implacable del límite de nuestra realidad. Patria, una palabra maldita por el uso que el poder ha hecho de ella. El registro civil dice que la patria es aquel lugar en el que se nace o en el que se opta por propia decisión. Aristófanes, que la patria de aquel hombre es aquel lugar en el que vive bien. Ionesco, que la patria es impensable porque quiere decir país del padre. Atahualpa del Chopo, que es el lugar que nos da de comer. Y Saint-Exupéry, que uno es de su infancia como es de un país. O sea, que tengo ante mí un dilema del tamaño del silencio. ¿A quién rezarle, danos hoy el lugar nuestro de cada día? ¿Cómo articularse con tantos hogares en el alma? Yo no puedo más que creer que finalmente dejamos en algún lugar el concepto de patria cuando atravesamos el bosque encantado sin mirar lo que dejamos a nuestras espaldas. O tal vez, más bien, cuando miramos hacia atrás y vemos que el camino está intacto y nos damos cuenta de que nuestras huellas no nos siguen, sino nos preceden, como dijo Jodorowsky. Y ahí entiendo que las marcas en mi alma y en mi cuerpo son testigos de mi trayecto para encontrar mi lugar posible, mi patria, mi hogar, mi frontera, mi límite. Porque yo fui cercada varias veces en cada una de las moradas en las que pude hospedar a mis fantasmas. En mi pequeño rincón de lluvia y neblina del centro de América, en las orillas de un río mítico donde una desconocida se tiró y su máscara vive en el escaparate del estudio de un fotógrafo, en un pueblo mágico donde hay un templo sagrado en lo alto de una montaña y en un puerto que hizo cierto su amor a la Virgen del Mar. Y yo, a mi vez, los cerqué y viví en ellos batallas que una a una me desgarraron carne y alma hasta que pasaron a ser esos lugares míticos que soñé que había soñado alguna vez. Especies de espejismos de patria que nunca fueron y que, así como ocurre en las historias de ficción, dejaron lo oculto y lo silenciado, porque mi autoficción es el único lugar donde concebir una identidad posible, lo único capaz de escribirme e inscribirme como sujeto en la historia. Y por eso, en las noches de luna clara, sigo soñando un territorio donde los yigüirros conjuren el agua, los cátaros y los templarios exploren caminos inéditos, los campos de amapola lleguen hasta ciudades coloniales que guarden en sus naves las balas de la revolución y haya guerreros en los techos para resguardarnos. Y sé que muchas de esas noches de mi vida soy en ellos y ellos en mí. Y eso es lo más cercano a aquello que osaría llamar patria. Soy Montia Sancho, presidenta de la Academia Capítulo Costa Rica, y quiero compartir un poema de mi autoría titulado Herencia Inmemorial. Venimos de las venas benditas de los próceres que nos legaron esta patria. Me alimento de sus raíces henchidas de libertad y bebo del nervio vivo de las gestas ancestrales. No necesito nada más para transitar por este suelo que un trozo de pan, un celaje dulce, una lluvia tierra y el recuerdo bucólico de los brumosos higuerones sembrados por mi abuelo. El tiempo me ha enseñado a valorar la esencia de este tránsito de ausencias. Mientras resuelta, respiro este aire, herencia de paz inmemorial.
No necesito nada más para terminar este periplo que saber que mi pueblo no olvidará cómo se defiende una patria y cómo se guarda la palabra. Les saluda José Pablo Maña, actor y director. Les leeré ahora un fragmento de un ensayo de Yolanda Oriamuno, El espíritu de mi tierra. Yolanda es una personalidad clave en la novelística femenina costarricense, la primera escritora que expone y se revela contra la situación de la mujer en la sociedad de nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Precursora del movimiento vanguardista, instauró una literatura que ahonda en el ambiente psicológico de los personajes más que en el plano cotidiano de la realidad. Nació en 1916 y murió a sus 40 años en 1956. Si uno pasa, como pasa uno por el campo, probablemente no oirá la voz de las chicharras. La voz quedará allí donde está inútil y resonante. Pero de repente parece que la tomara. Uno ha podido estar allí muchas horas dentro de la nota, nadando en ella y sin oírla, sin que la nota lo cogiera. Pero en un momento el oído se abre y ella se manifiesta en la cumbre de su delirio, de su alarido y de su resonancia. En una cumbre que parece que tuviera otra cumbre encima y que la misma nota, sin dejar de ser ella, fuera más alta, más vibrante, más tirante, como una cuerda tensa al infinito, como un oleaje en tierra de mareas y tempestades. Esa es la voz de mi tierra, de esa tierra que está debajo de sí misma. Hay muchas otras voces cuando empieza la noche. Los grillos, los sapos, las ranas, pero ninguna es así de insistente, de poderosa, de resonante y estúpida como la voz de las chicharras, que se matan de cantar. Unido a ese grito agudo y estúpido, hostigado por él, nace el campesino como las chicharras, muchos, para morir muchos también, sin conmover con su muerte ni a las ruedas de la carreta que siguen majando camino, ora en el polvo, ora en el barro, ni a la pala que continúa orillando incesantemente el mismo trillo del mismo cafetal. Ese hombre que nació como las chicharras es el domingo una chicharra a quien no se deja cantar. Porque como ella, él no lo hace porque quiere, ni porque le produzca nada, ni porque ambicione nada, ni porque persiga nada, ni porque vea más allá del buey o el cafetal, sino que lo hace porque lo hace, sin razonamientos, y también sin alegría, simplemente porque sí. Es el que al preguntarle por un sitio le dirá a uno que está ahí nomasitico. Es el que lo hará caminar 2 leguas sin dar con el sitio porque no tiene nociones de distancia, como no tiene nociones de vida ni nociones de futuro. Y así de la llanura al valle, la chicharra y el campesino cantando, cantando sin parar. Voy a leer un fragmento del ensayo ante el Monumento Nacional 15 de septiembre de 1921 de Joaquín García Monge, 1881-1958. Desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos director de la Biblioteca Nacional por espacio de 16 años. Destacada es sin duda su labor editorial, pues fue director y fundador de varias revistas, suplementos y colecciones, entre ellas Ariel, La Edad de Oro, El Convivio y Repertorio Americano. Este monumento lo erigieron los mayores para advertirnos que la libertad hay que conquistarla y reconquistarla continuamente, que solo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres, porque si importa saber cómo fuimos libres, importa saber más cómo conservarnos libres, cómo mantener en asta firme la enseña de los libertadores. El problema que ellos resolvieron en el 56 sigue siendo nuestro problema, para advertirnos que no basta haber heredado de nuestros abuelos la tierra que fue de ellos, sino conservar y cuidar la que será de nuestros hijos, porque los viejos supieron que uno de los ineludibles deberes del hombre y del ciudadano
es la conservación a todo trance del suelo nativo. Sin él no hay libertad económica y sin esta no hay soberanía posible. Los pueblos que venden sus tierras porque ya no quieren, no pueden o no saben cultivarlas, con estudio y cariño de propietarios, se tornan inquilinos. Enseña el monumento que Centroamérica y la América entera, abiertas a los intereses de la civilización occidental, no se alzaron de las aguas para convertirse en factorías de los pueblos mercaderes y codiciosos, sino en tierras de libertad para humanidades ansiosas de mejorar su vida y no tan solo de hacer negocios más o menos lucrativos, o de explotar nuestros recursos naturales para gentes que vengan a construir la patria de la nueva cultura, del hombre nuevo. Con esta selección de textos hemos querido celebrar el bicentenario de la independencia de Costa Rica. Muchísimas gracias a doña Rosalía de la Soledad por invitarnos a un programa más de Literatura Visión.